Muy buenos días para todos los hermanos. Qué lindo poder volver a estar nuevamente con ustedes en este tiempo de alabanza, de meditación en la palabra. Esperando que hoy sea un día de mucha bendición, que todas sus actividades salgan bendecidas y prosperadas, ¿no? Ese es el deseo que tenemos todos nosotros. Es un tiempo que Dios nos regala en este tiempo devocional para fortalecernos unos con otros, para animarnos, para consolarnos, ¿no? Tenemos que estar agradecidos y darle gracias a Dios por estas oportunidades que Él nos brinda. Bueno, vamos a hoy a hablar un tema que es muy recurrente en toda la Biblia, que es en el cual nosotros estamos y por lo cual nosotros nos movemos en este tiempo, y es el Evangelio, ¿no? Vamos a saber qué es el Evangelio, ¿no? Muchas veces nos dicen, tienen que compartir el Evangelio, tienen que predicar el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que yo tengo que predicar? ¿Qué es lo que yo tengo que compartirle a otras personas? Y eso es lo que recurrentemente nos decimos, ¿qué es el Evangelio? Y cuando nos acercamos a personas y vemos la oportunidad de compartir, ¿qué es lo que nosotros estamos compartiéndole a esas personas? ¿Qué es lo que nosotros les decimos a esas personas, ¿no? Acerca de quién estamos hablando, de qué estamos hablando, ¿no? Y hoy vamos a aprender qué es el Evangelio y qué dice la Biblia acerca de lo que es el Evangelio. Pero antes de saber qué es el Evangelio, yo quiero que sepamos qué no es el Evangelio, qué es lo que nosotros no debemos decir o enseñar a otros para llevarlos a Cristo, porque eso no es el Evangelio. Y el Evangelio no es decirle a las personas que Dios las ama a todas incondicionalmente, porque eso no es verdad. Dios no ama a todos incondicionalmente. Él ama a los que creen en su nombre, a los que creen en Él. Entonces Dios no ama a todos incondicionalmente, porque el Salmo 105 dice que Dios aborrece el pecado y aborrece al que hace la iniquidad. Entonces, por lo tanto, yo no le puedo decir a las personas, no, Dios te ama incondicionalmente, Dios te ama así como tú eres. Eso no es verdad. Tampoco le podemos decir que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que Dios tiene planes, que si tú lo aceptas, entonces todos tus planes se van a realizar, y que eso tampoco es cierto. Porque Dios sí tiene planes con nosotros y son maravillosos, pero los planes que Dios tiene con nosotros no son los mismos planes que nosotros tenemos. Entonces uno dice, ay no, si Dios tiene planes maravillosos, pues yo uno mis planes con los de Él y listo, todo está bien porque me va a realizar todos mis planes, y eso tampoco es cierto. Ese no es el Evangelio. Tampoco el Evangelio es que tú le cuentes tu testimonio personal. Eso puede ser un preevangelismo, tú le puedes contar, pero pues las personas van a decir, ah, sí, chévere, pues yo me siento contenta por lo que le ha pasado, pero eso no la va a cambiar a ella, ¿no? Ella no va a sacar nada de provecho con que tú le cuentes el testimonio. De pronto la va a motivar, pero de ahí no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces ese no es el Evangelio. Ahora vamos a ver a la luz de la palabra qué es el Evangelio y qué era lo que el apóstol Pablo le decía a los creyentes o a la iglesia de Corintios, qué era el Evangelio. Y lo vamos a encontrar en 1 Corintios 15, del 1 al 4, y lo vamos a leer. Y dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado. La palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles. Por último, como un abortivo se me apareció a mí. Ese es el Evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es, que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y dice que fue sepultado y que resucitó. Dice, y que resucitó al tercer día, también conforme a las Escrituras. Y que como Él está vivo,
como Él resucitó, y Pablo le decía a los corintios, si Jesucristo no resucitó, entonces lo que yo les he predicado no tiene sentido, porque en vano sería nuestra fe, porque Él está vivo. Él es el que intercede por nosotros como sumo sacerdote, porque es la muerte de Cristo la que nos dio la victoria. Y ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar, hablar acerca de Cristo. El evangelio es Jesucristo, su vida, su ministerio, su obra. Pero para que yo sea salvo o para que una persona venga a salvación, tiene que poner la fe en Cristo, en su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Entonces, por eso dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y eso no de vosotros, sino es de Cristo, por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso el Señor Jesucristo decía que Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú no crees en Jesucristo, tú no eres salvo. Simple, porque es por medio de la fe puesta en la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, que tú obtienes la salvación. Y la palabra dice que no es por obras. ¿Qué quiere decir? Que no es porque tú seas bueno o hagas buenas obras que tú vas a ser salvo. Solamente serás salvo si tú tienes la fe puesta en Cristo Jesús. Es de la única manera. Porque la gente, uno le comparte el evangelio y le dice, no, pero es que yo soy una persona buena, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. Sí, pero son obras tuyas, son obras de tu propia justicia, y con esas obras tú no te vas a salvar. Acuérdese que los que van al cielo no son los buenos, los que van al cielo son los malos que se arrepienten. Ellos son los que van al cielo, porque el Señor Jesucristo dice, arrepentidos, volveos a mí. O sea que si una persona no reconoce que es pecadora, que está con una sentencia de muerte sobre su cabeza, que hay una sentencia irrevocable de muerte, y no reconoce que está en pecado y se arrepiente, pues no puede ser salva. Y si se arrepiente y pone la fe en ese Hijo de Dios que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra, pues no puede ir al cielo, ¿no? Esa es la verdadera salvación. Eso es lo que nosotros, como creyentes que ya recibimos esta palabra, que ya la creímos, como le decía Pablo a los corintios, eso fue lo que ustedes creyeron. Eso es lo que se tienen que sostener. Jesucristo vino, vivió una vida sin pecado, que se entregó a la muerte, y una muerte de cruz, que derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados, y que resucitó al tercer día. Y que si ponemos la fe y la confianza en Él, en ese sacrificio, en Él, seremos salvos. De ninguna otra manera seremos salvos, porque nadie va al Padre sino el Hijo no lo lleva, ¿no? Entonces el Señor Jesús también nos decía que lejos de Él nada podíamos hacer, ¿no? Dice, separados de mí nada pueden hacer. Entonces, si nosotros no ponemos la confianza en Él, nada, es absolutamente nada de lo que yo haga, si sea la obra más perfecta y más buena, pero si no está Cristo ahí, nada, de nada sirve, ¿no? Es a través de Cristo y solo a través de Cristo que nosotros somos salvos, se nos perdonan los pecados y tenemos el don de la vida eterna. Bueno, mis amados hermanos, eso es lo que nosotros como creyentes debemos predicarle a otros, ¿no? La vida, la obra, la muerte y la resurrección de Cristo, para que ellos pongan la fe y la confianza en esa obra y primeramente se arrepientan, ¿no? Porque todos somos pecadores, todos, absolutamente todos somos pecadores, y necesitamos arrepentirnos y reconocer que necesitamos un Salvador y un Señor, y ese es Jesucristo, ¿no? Entonces hoy vamos a orar para que las personitas que nos están escuchando, si no han recibido este mensaje, que por favor lo reciban, porque hay una sentencia de muerte sobre nosotros, y si no lo recibimos, la palabra de Dios dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio, ¿no? Esta es una oportunidad para que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar entonces. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque este es el mensaje que tú viniste a traer, Señor. Estas son las buenas nuevas de salvación, de que tú viniste a este mundo, Dios, te entregaste, Señor, hasta la muerte y muerte de cruz.
que derramaste hasta la última gota de tu preciosa sangre para poder limpiar nuestros pecados, para poder, Dios, darnos el don de la vida eterna, para poder reconciliarnos con el Padre, para hacer las paces con Él, para tener el privilegio, Dios, de ser tus hijos. Padre, que entendamos que solamente es a través tuyo y de nada más, no es por nuestras propias obras, sino es por tu obra perfecta que nosotros somos salvos, Padre. Te doy gracias, Dios, porque esta palabra, este evangelio tiene poder para salvación a todo aquel que cree, Señor. Muchas gracias, te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, los invito para que traigan algo para la canasta de amor que estamos aquí esperando para ayudar a otros, y también los invito para que el domingo aquí a las 9 de la mañana en el templo empezamos la reunión en oración, y a las 9:30 el servicio como todos los domingos. Bendiciones para todos.